Hoy les voy a contar esta historia de cómo lográbamos nosotros detectar a los guerrilleros y cómo identificábamos a un infiltrado. De hecho, ya les hablé del cabo que se desertó de ellos y se metió con la Fuerza Armada, pero él, cuando se metió, él recibió la instrucción militar y comenzó a ejercer como militar. Pero él no se metió por otra situación, sino porque muchas veces los guerrilleros sentían sospecha de alguien y buscaban cómo matarlo. Pues al cabo le habían matado, bueno, ya era antes de ser guerrillero, pues era guerrillero, ¿verdad? Pero al cabo le mataron parte de su familia. Entonces, a él también lo querían matar. No sé las circunstancias por qué también se lo querían llevar a él en cuenta. Lo único que sí sé es que el FMLN, cuando sospechaba que alguien de ellos los estaba traicionando, lo que hacían era que lo mataban. ¿Cómo ellos llegaban a cabo ese asesinato? No se los puedo decir porque no anduve con ellos para poderles decir que esto era lo que hacían. Lo que sí les puedo decir es que el cabo se les escapó y se fue a meter a la cuarta brigada buscando refugio y venganza a la vez. Y creo que como ese cabo, muchos les sucedió lo mismo. Pues ellos cuando se entregaban a la Fuerza Armada nos daban la información que nosotros necesitábamos y ya así nosotros aprendimos también a identificar los guerrilleros cuando se infiltraban. Pues este cabo, como otros más que se presentaron y otros militares que se infiltraron a la guerrilla, que lograron a infiltrarse, de este caso les quiero hablar del soldado que le decíamos el Pato. El Pato fue a sacar un curso de infiltración y lo pasó. Entonces, al infiltrarse, ese a veces pasaba hasta 6 meses metido con ellos porque no les podía escapar. Pero llegaba al momento que lo descuidaban y se iba. Pero llegó un momento que lo descubrieron y lo fueron a tirar al centro del embalse del río Lempa, amarrado. Él nos contaba después cómo sufrió para poder salir. Incluso en la cuarta brigada ya lo tenían como muerto. Pero apareció. Al final del tiempo apareció. Cuando llegó a la brigada, todo el mundo se sorprendió de que él estaba vivo. Entonces, lo que sucedió es que así fue como aprendimos nosotros a identificar a los guerrilleros. Los guerrilleros normalmente se vestían idénticos a los militares, pero cometían un error. El error que ellos cometían es que muchas veces en su forma de hablar y de actuar, ellos caían directamente. No estaban capacitados para decir ordene mi teniente o le doy parte, no estaban en esa capacitación. Era ahí donde entraban en sospecha, pero para identificar a un guerrillero cuando se infiltraba dentro de la Fuerza Armada, cuando andábamos en operativo, es lo siguiente. Ellos normalmente llevaban el uniforme y muchas veces eran tan tontos que no sabían poner las jinetas. Si se iban a disfrazar, si se iban a infiltrar de su sargento, cabo, pero se les olvidaba que no sabían a qué batallón se iban a infiltrar. Utilizaban insignias cuando ellos no sabían que la Fuerza Armada no portaba insignias. Nosotros no cargábamos insignias. Ellos de repente aparecían y cargaban insignias de sargento y nosotros no cargábamos insignias de sargento. Las cargábamos las insignias aquí o aquí y muchas veces acá en la bolsa de la camisa, ahí cargaba el clase su insignia, pero normalmente la cargaba aquí, porque cuando estábamos en combate, los guerrilleros que cargaban telescopio para matar sargentos, cabos y oficiales, ellos buscaban el alto rango
pues los guerrilleros cometían ese error de que ellos se infiltraban y con insignias. Ellos no sabían que la Fuerza Armada no portaba insignias. A nosotros se nos infiltró uno, y cuando se nos infiltró, lo conocimos sencillamente porque nosotros sabíamos que no andábamos, y la sospecha de entre ahí, aquel por qué cargan. Esa era consigna, eso era como cambiar el santo y seña. Si el santo y seña no se lo sabía, allí lo detectábamos también. Entonces, pues se nos infiltró uno a nosotros, y usted sabe que los militares que caminábamos por la noche cargábamos en la espalda de la gorra, al lado de atrás, no cargábamos insignia. Lo que cargábamos solamente eran 2 barritas fosforescentes que en la noche podíamos ver al próximo soldado. Pues muchas veces los terengos conseguían gorras, pero no eran militares, sino que gorras, ya saber dónde las conseguían. Y nosotros, cuando ya íbamos caminando por la noche y ya no mirábamos ese fosforescente, era sencillo, lo conocíamos. Sabíamos que nos había infiltrado alguien. No lo decíamos y lo cargábamos. Cualquier soldado lo cargaba en la mira, hasta que ya llegaba el momento y ahí se agarraba. Entonces, otra forma como nosotros los detectábamos es que ellos no tenían disciplina de juego, porque muchos guerrilleros, cuando se infiltraban adentro de la Fuerza Armada, no sabían la disciplina de juego, y se perdían a la hora de combatir. Nosotros decíamos, hey, una compañía para acá y otra compañía para allá. Se perdían porque ellos no conocían la compañía en la que andaban. Cuando se decía, tal compañía salir, se va para allá, no crea que se iban a mover a solamente así, no, porque nosotros decíamos el punto de disloque. El punto de disloque es cuando estábamos, nos desorientaba la guerrilla, porque muchas veces se nos decía que si la guerrilla se ponía fuerte a atacarnos y no podíamos más, poníamos un lugar de referencia. Y, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo, lo vamos a juntar en el Cerro La Chucha. El guerrillero no sabía ni a dónde era eso. Entonces, esas eran cosas que la guerrilla no las sabía. Y otras que no sabían ellos eran los santo y señas. Cuando le llamabas el alto, nosotros normalmente decíamos, alto, quien vive. Él no sabía qué responder porque no tenía ni idea qué era lo que le iba a responder. Entonces, sencillo, quedaba identificado y era ahí donde se abría el juego. Y se comenzaba aquellos enfrentamientos, muchas veces a medianoche. Y otra de las formas como nosotros, esto ya no va con la infiltración que nosotros detectábamos, sino como detectábamos dónde estaban los guerrilleros. Nosotros, para identificar en qué colonia estaban los guerrilleros, cuando íbamos pasando siempre, recuerdo que cuando llegábamos a una colonia, y ya estábamos bien cerca, los postas que ellos tenían le daban señal a los que estaban adentro haciendo sus meetings, porque los guerrilleros acostumbraban a hacer meetings bastantes y nosotros se los íbamos a deshacer. Y no creo que se los deshacíamos con dulce. Nosotros cuando llegábamos a una colonia, esto ya no va con la infiltración como lo conocíamos, sino que como lo detectábamos también. Era que les voy a contar que una vez, ¿verdad? Íbamos allá por, ¿cómo se llama este lugar? Yo no me acuerdo, pero está algo cerca de San José, Las Flores, no me acuerdo, ya no me acuerdo yo por esos lugares, ¿verdad? Pero por esos lados estaba algo cerca de la laguna. Nosotros íbamos caminando todo el batallón y de repente hallamos un muchacho, pelo largo, corte de gallo, le decíamos nosotros. Y cada vez que pasaba un soldado, él pegaba un machetazo en un poste que estaba ahí.
eso Chalatenango, eso daba miedo andar en esa zona. Pues para ser más efectivo les voy a contar de cómo era que nosotros los detectábamos. Pues ese muchacho cada vez que pasaba un soldado pegaba un machetazo en el poste. Que estaba ahí, estaba un cerco ya para dirigirnos para cerca de Honduras casi. Y les digo eso que no me acuerdo cómo se llamaba porque ya han pasado muchos años y no es fácil recordar, pero este Terengo él solo se identificó y nos dimos cuenta que le estaba mandando señal a los demás, ¿verdad? Entonces, cada machetazo que pegaba era un soldado que había contado. Entonces, lo que pasó es que cuando íbamos caminando, yo recuerdo que me dijo el camarada que iba adelante, hey viejo, me dijo, y no se fijó, dijo tal por cual, que cada vez que pasábamos, uno de nosotros pegaba un machetazo, le digo sí, entonces hay que decírselo a mi capitán, porque nosotros íbamos cerca del puesto de mando, y entonces ya se lo dijimos al capitán que habíamos sospechado que ahí nos estaban contando, y dijo, ¿quién? Y le preguntamos, dice, ya sabemos de qué se trata, dice, pero no está armado, no le podemos hacer nada. Ahí dejen lo que nos cuente, dice, que se dé cuenta que vamos un montón. Y pues lo dejamos. Pero medio llegamos así a las riberas de un cerro, ahí se empezó a caer balacera, hermano. Ahí fue cuando nosotros empezamos a rumbarle pija por todos lados. No me acuerdo la colonia porque a veces nosotros caminábamos y no conocíamos, solamente si era una colonia así como Tejutla, lugares conocidos que habían rótulos, allí sí sabíamos, pero había unos pueblecitos que nosotros no les sabíamos los nombres. Y, y yo creo que nadie los conocía, muchos no conocían los nombres de los pueblos, que ya habían pasado por ahí varias veces, pero no les sabíamos los nombres. Lo único que dice que esto sucedió cerca de San José Las Flores. Nosotros íbamos buscando para el lado de pasar allá por cerca de la laguna, pues. Entonces, porque muchas veces no pasábamos directamente a la laguna, sino que rodeábamos. Normalmente pasaban por el volcancillo, pero no nos metíamos al Carrizal ni a Arcatao, porque nosotros sabíamos que había una táctica para terminar con los delincuentes. No entrábamos porque no quisiéramos o porque no pudiéramos, sino que entrábamos porque había una táctica de operación de llamamiento, de solamente tirarles, como cuando vas a pescar, tirarle el bocado y el pescado llega y ahí lo sacas. Pues nosotros sabíamos que había una forma de sacarlos, como sacas un cangrejo de una cueva. No necesitábamos entrar así a las colonias, sino que solamente pasábamos por las orillas. Pues esa vez ese muchacho nos contó, así le gusta que los trate los terengos, a ese muchacho. Entonces, ese muchacho estaba ahí, los estaba contando, ya se estaban acercando los tiempos de la mal llamada paz. Esto pasó por ahí, como en diciembre pasó eso, antes de que llegaran los acuerdos de paz. Pues nos contó el desgraciado, ¿verdad? Y más adelantito nos dimos riata con la guerrilla. Y normalmente la guerrilla les mentía a ellos, a los terengos, que habían asesinado, que habían acabado con todo el batallón y muchas veces nosotros ni los había pasado nada. Pero ellos iban y le mentían que acababan de tener un enfrentamiento y que habían eliminado tantos soldados y que iban venciendo. Pero eso era solamente idea de ellos, ¿verdad? Pues esa vez nosotros nos regresamos y un montonal de cerros que nosotros subíamos, peñascales, perros que se cruzaban, aquellos perros solazos, que de vez en cuando llevábamos un garrobito giote, pero no andábamos nosotros buscando garrobos, sino que andábamos buscando los terengos. Pues esa vez, ¿verdad? Nos desbarrancamos, de regreso llegamos a un lugar que allá por Piedras Gordas, ahí tuvimos un pequeño enfrentamiento, pero no tanto porque a nosotros nos gustaba un enfrentamiento cuando se duraba hasta 2 días y que se ponía hasta azul todito lo que tratan los montes de ahí.
Pero no me gusta contar historias de que solamente duraron 5 o 10 minutos, porque no tiene sentido, pues no se le haya mucha gracia. De repente salía un soldado herido y teníamos que seguir al delincuente y lo agarrábamos, y eso no duraba tanto. Pues esa vez nosotros por los montes siempre caminando, no teníamos un lugar estable donde estar. Esa vez nosotros quisimos regresarnos de allá por ese de Piedras Gordas, nos regresamos sin meternos a la calle que va para Chalatenango, sino que nos regresamos otra vez de regreso buscándolo, porque nosotros lo que andábamos haciendo, buscando los delincuentes. Pues íbamos llegando allí hacia San Rafael otra vez, cuando de repente, ¡pah! Un cohete que se elevó para arriba y dijo, no, ya los detectaron estos cabrones a nosotros. Entonces, me da risa, ¿verdad? Porque andaba uno de los de nosotros, que en ese batallón, que era de mi promoción, que se le gustaba vestirse de civil para ir a ver qué había delante. Oh, dijo el Chelito, ¿verdad? Dijo, no dijo, oh, ¿verdad? Porque allá no utilizábamos eso, sino que dijo, ya nos detectaron estos desgraciados, dice. Y dice, y entonces, y así es como se ganaban los grados, los soldados, fíjense, porque este Chelito se vistió de civil esa vez, no sé de dónde, alguien le consiguió una bicicleta y como a los 10 minutos andaba vestido civil y manejando una bicicleta. Y se fue a meter hasta la mera colonia de San Rafael, cabal, ahí estaban los guerrilleros. Se vino y cuando llegó de regreso de nosotros, lo encontré. Yo le dije, bueno, ¿y vos qué andas haciendo así? Cállate, me dijo, que lo acabo de ir a ver, me dijo. Ahí están, me dijo. Entonces, y así es como nosotros los detectábamos también por los cuetecitos que tiraban para arriba, ¿verdad? Entonces, cuando él llegó, ¿verdad? Llegamos y usted sabe que para meterlos a San Rafael teníamos que sacarlos afuera de verga, de balazo. Pues esa vez los había, aparte que tenían tenían el meeting adentro, ahí por cerquita de la iglesia, tenían una emboscada por el cementerio, los que conocen el cementerio de San Rafael, puros niños habían ahí. Y es triste de que la Fuerza Armada en ese tiempo tenía que actuar porque estaban armados. Y es ahí donde nosotros nos entra la cosa esa, que por qué andaban niños de 10, 11, 12, 13, 14 años perdiendo su juventud, perdiendo su infancia. Y esa vez yo recuerdo que murieron los niños. Y no tenían para dónde salir porque éramos una legión de soldados que andábamos allí. No éramos 10, ni 20, ni 40. Era todo un batallón. Yo recuerdo que verdeaba todo ese monte cuando nosotros andábamos, ya que Chalatenango fue una de las zonas más conflictivas y más minadas de todos los departamentos. Morazán y Chalatenango tenían los primeros dos lugares, los más minados que podía haber. El soldado no se podía descuidar porque perdía un pie. Las casas bobo les decíamos nosotros, porque era bobo el que caía en ella. Pero muchas veces las ponían abajo de las piedras. No era fácil de detectarlas. Pues esa vez murieron todos los compas que tenían esa emboscada. Quizás no era para nosotros, porque en Chalatenango andaban muchos batallones, andaba el Atlacat y muchas veces metían a los paracaidistas y muchas veces a todo mundo. Y por eso fue que Chalatenango quedó tan desgastado, tan deshijado, que ya en los últimos años ya no había con quién combatir. El soldado se quedaba con ganas de seguir disparando. Y sí nos hacían bajas, porque sí nos hacían bajas. Y cuando yo digo bajas, no te estoy diciendo que habían muertos. Pues esta vez que volvimos a pasar ahí por San Fernando, y como ya habíamos tenido varias experiencias, yo me fui otra vez donde había atacado los guerrilleros la vez pasada. Esa vez
yo estaba atrás de un palo de amate. Yo no sé si estará ese palo de amate otra vez, si estará todavía allí ese palo o ya no existe. Pero ahí había una canchita así donde juega básquetbol entre la iglesia, el palo de amate y y la canchita de jugar básquetbol. Pues esa noche nosotros, cuando nos logramos meter, porque es mentira que la guerrilla nos iba a detener, esa es totalmente mentira, es un engaño que ellos se pueden meter. Pues esa vez lo sacamos de allí, de donde estaban. Cuando lo sacamos, anochecimos allí. Yo recuerdo que fui a hacer turno, había un cerco así, no sé si era de bloque, digo, si era de adobe o de ladrillos, pero ese muro lleva a la calle que va a Dulce Nombre de María y buscando la salida así para el lado del paraíso. Pues allí estuve yo en esa esquina haciendo turno, no solo yo, sino que varios, porque normalmente en ese tiempo de la guerra no hacía turno un soldado, sino que hacía turno dos. Más adelante les voy a contar por qué hacían turno dos militares y no uno. Este, pues allí estuve yo y al amanecer el día, que allí amanecimos, el siguiente día que andábamos viendo las instalaciones de la alcaldía, porque allí estaba cerquita la alcaldía, que ellos mismos habían quemado también. Entonces, cuando pasó el día, ¿verdad? Que ahí los estuvimos tomándonos la calma, porque ya se llegaba el tiempo de irnos de licencia otra vez. Este, Llegó un señor y nos dijo, tengan cuidado, dice, porque allí vienen los muchachos, ¿verdad? Entonces, el chelito que yo les cuento, ese chelito de volada se volvió a vestir de civil. Entonces dijo, ¿será cierto? Dijo que ahí vienen los terengos, los chuñas otra vez, dijo, porque a chelito le gustaba vestirse de civil, muchachos. Miren, ese mismo camarada, y era de mi promoción, el tipo soldado, se fue y nos quedamos nosotros, porque ya ve que el capitán siempre andaba cerca de nosotros. Y le digo yo a mi capitán, ¿no será que él es el guerrillero, mi capitán? Y los ha mentido, espérate que venga Chele, dijo mi capitán que andaba ahí, ¿verdad? Espérate que venga el Chele, vamos a ver, cabalito. Era mentira, no venía nadie, sino que el viejo llevaba un lazo así de arriar vacas, de agarrar vacas, y lo seguimos. ¿Y qué cree? Él era el guerrillero, no venía nadie. Entonces, no lo seguí yo, ¿verdad? No que cuando yo lo seguimos, lo siguieron otros. Y efectivamente, él era el guerrillero. Para el lado donde él estaba, estaban los guerrilleros. No, no era de donde venía, nos quería, mire, ve, engañarnos. Pero siempre Dios pone el pensamiento en los militares para que no caiga en el engaño. Pues no sé cómo se me ocurrió, le digo yo, le dije esa vez a mi capitán, ¿no será que él es el guerrillero? Ya va a venir aquel, me dijo, espérate. Entonces, y cuando ya vino aquel, ya lo siguieron para donde él iba, él era el terengo. No sabemos si él era comandante, pero total que no creo que haya vivido para contarlo, para seguir engañando a la gente. No les puedo decir en qué fin vino a terminar, si los tareyeros lo sacaron de la calle o solamente lo desarmaron y le quitaron el lazo. No les puedo decir porque yo esa parte no la vi. Solo sé que lo siguieron y efectivamente vinieron y dijeron que sí era guerrillero. ¿Qué le hicieron? Yo no les puedo decir porque no lo vi. Entonces, pues así es como detectábamos nosotros que estaban los guerrilleros haciendo meetings. Tiraban cohetes para los aires y así ellos le mandaban señal a los que estaban haciendo meeting que se pusieran alertas. Porque muchas veces los postas que ellos ponían nos detectaban y habían veces que ellos no tenían oportunidad de detectarnos porque de repente caía la antena y ahí es donde se armaban
los enfrentamientos que teníamos con la guerrilla. Voy a ir terminando con contarles de cómo agarramos otro guerrillero que no debería de haber pasado esta situación. Resulta que, bueno, mejor se los voy a decir en otro video porque esto es en otra zona y en otro mes que tuvimos de combate. Y pues sí, efectivamente en Chalatenango, en momentos de enfrentamiento, no le voy a decir que sufríamos, porque habían veces que llegaba todo el día y no comíamos, y habían veces que entre medio de las balas nosotros comíamos una lata disparando y comiendo. Pero hay veces que ya no quiero seguir hablando de esos recuerdos porque la verdad es que son tristes, tristes momentos que vivimos para que nuestro pueblo salvadoreño no cayera en las garras del comunismo, porque muchas veces encontrábamos jóvenes desnutridos y decían que eran compas, jovencitos, y los teníamos que ayudar y entregarlos a la Cruz Roja. La Cruz Roja en ese tiempo, no sé hoy, eran traidores de la tropa y del país entero, porque nosotros los capturábamos y lo que salía pasando que cuando se los entregábamos a los 3 meses ahí andaban otra vez y los volvíamos a capturar. Entonces eso, la Cruz Roja hizo un mal trabajo a favor de la Fuerza Armada. La Cruz Roja yo la puedo tomar como traidores, los puedo tomar allí en El Salvador como delincuentes también, disfrazados de buenas personas, porque muchas veces cuando teníamos los enfrentamientos, ellos nunca iban a sacar a un soldado herido. Estas son cosas que quizás las voy a contar más adelante, porque sí es bueno de que sepan lo que vivimos en Chalatenango. Y ojalá que salgan más veteranos y sigan contando las historias que vivimos ahí mismo en Chalatenango, porque son tantas las historias que cada quien debería de contarla de cómo la vivimos, porque fueron 12 largos años que sufrimos el pueblo de El Salvador para detener el comunismo. Hasta hoy en día andan por ahí algunos engañados que dicen que el FMLN era aquí, que el FMLN era allá, y no es cierto, porque muchas de las veces que yo anduve en operativo, los guerrilleros no paraban. Ellos eran buenos en emboscadas, ellos eran buenos cuando venían hasta 100 en contra de algunos 40 soldados. Era normal, si agarraban 40 soldados, de milagro divino sobrevivirían unos 3. Pero cuando los agarraba un batallón que venían hasta 200 soldados, ellos solo metidos dentro de las iglesias pasaban. Y como les digo, el camuflaje mejor que ellos tenían era la población civil. Botaban el fusil o lo escondían y andaban normal como que no pasaba nada, aunque ahí estaban. Nosotros lo que hacíamos era que, como ya les he dicho, les tendíamos trampas, les tendríamos redes, les mandábamos una patrulla de 16 soldados y a veces una compañía para ver qué tanto sabían. Así fue como deshijamos a San José de las Flores y parte de los Prados. Así fue como deshijamos a Arcatao. Así fue como deshijamos a El Carrizal. Y más adelante les voy a estar hablando de otros lugares donde tuvimos enfrentamiento y cómo logramos detectar a la guerrilla y cómo la vencíamos. Es normal y es verdad. Habían veces y algunos batallones les hacían muchas bajas. Pero yo doy gracias a Dios que en el tiempo que yo estuve, sí hacían bajas. Pero cuando les digo bajas, no, no eran muertos, sino que eran heridos. Heridos no de muerte,
porque yo recuerdo que cuando entramos ahí a ese San Rafael, esta otra vez, a uno de los soldados le pegaron con una granada de fusil de G3, le pegaron en la bota y lo único que lograron fue desarmarle la bota y parte del calcañal. Esas eran las bajas que nos hacían ellos a nosotros. Y ya una baja así ya no puede pelear. Se le llama al pájaro porque muchas veces llegó el helicóptero a recoger a los heridos de nosotros. Y, y pues es así como la guerrilla retrocedió. Y cuando les digo que la guerrilla retrocedió y vinieron los acuerdos de paz, los falsos llamados acuerdos de paz, para engañarlos a ellos mismos siempre, este, ya no había con quién pelear. Ya el soldado se quedaba con aquella gana. Y les voy a hacer otro video donde llegaron los cascos azules, los de la ONUSAL. Les voy a contar todas estas cosas que vivimos nosotros. Porque también les voy a contar cuando anduve con el batallón Dueñas Linares, un batallón formado por chucas, les vamos a decir así, por soldados que venían de otros cuarteles, incluso de Diris, formaron ese batallón y ese batallón era muy bueno. Por ahora les voy a ir dejando con esta historia que vivimos y cómo encontrábamos a los infiltrados y cómo detectábamos a los guerrilleros, a dónde se encontraban y qué era lo que hacíamos nosotros para sacarlos de la colonia. Porque ya les conté del dulce nombre de María, de donde ellos tenían meeting y nosotros nos metimos como San Juan por su casa. Esto era el resultado de la debilidad que tenía la guerrilla, porque la guerrilla en ese tiempo podría contar con las armas, más no con la preparación para poderlas usar. Así fue como la Fuerza Armada, nosotros en Chalatenango, vencimos yo no recuerdo si era la FPL, la verdad que no me interesaba, porque tenían un batalloncito que le llamaban el Gorrión y también se los destruimos. Esto les voy a estar contando en más videos más adelante y lo que yo más quiero es que en este canal, si es que YouTube no me lo llegara a cerrar en alguna ocasión, quede esta historia para que también los que ya escucharon la versión de los guerrilleros que por largos años han venido mintiéndole a la población, que también sepan la versión de nosotros, los veteranos de la Fuerza Armada. Con esto voy a ir terminando y gracias por ver esta historia que a veces yo me pongo a pensar, me debería de dar como pena, ¿verdad? Estar contándose estas historias. Pero ya muchos de ustedes han visto los videos donde les he metido grandes puteadas a los terengos, a los que están ahí en la Asamblea Legislativa. Y no les he metido las puteadas de gusto, sino que he estado totalmente encachimbado. Ahora ya no voy a estar encachimbado porque ya miré yo que este 28 de febrero se acaba ese estrés de nosotros los veteranos de la Fuerza Armada, aunque hay cosas que no nos gusta, pero ahí vamos caminando para adelante. Y ojalá, verdad, que en las futuras generaciones no caigan en este error que cayeron nuestros hermanos, algunos salvadoreños, en la vulnerabilidad de ser engañados como fueron engañados mis hermanos en los años 80. Le hicieron la guerra a su mismo país, destruyeron su propia casa, la desbarataron y ahora se está pagando la consecuencia. Sus jefes, sus líderes están en la Asamblea Legislativa y hay que sacarlos. Ese trabajo no será de la Fuerza Armada, hoy será trabajo de la población sacarlos. Porque hoy en estos tiempos está por terminar el comunismo, ya que muchos todavía, cuando digo muchos es porque hay miles todavía que tienen la mentalidad de que ellos lucharon por el atropello al pueblo, algo que no fue así. Nosotros los militares de ese tiempo sabíamos perfectamente que esa guerra la estaba lanzando Rusia utilizando a Cuba
y a Nicaragua para destruir El Salvador, y después de El Salvador iba a continuar Guatemala o Honduras para arruinar todo el continente. Y prácticamente nosotros los militares de ese tiempo no solamente libramos El Salvador, sino que libramos a todo Centroamérica de que el terrorismo no se creciera y lograran su objetivo de llevar el comunismo para vivir en esclavitud como vive Nicaragua y como vive Nicaragua, digo, como vive Nicaragua y Cuba, y como también están viviendo los venezolanos. Nosotros los militares de ese tiempo hicimos lo que pudimos, hicimos nuestro trabajo, y yo sé que las consecuencias eran la muerte para aquellos militares que prestamos servicio en aquel tiempo. Así es de que los voy a ir dejando, y gracias por mirar esta historia. Quizás este video no te pareció de acción, pero el próximo video posiblemente sí, porque tengo que estar haciendo los recuerdos de las memorias de las cosas que vivimos en tiempo de guerra. Así es de que muchas gracias, saludos a todos y gracias amigos por los comentarios que dejan positivos. Hay veces que me empiezan a hacer sentir su consentido, pues, porque yo digo, de verdad ellos valoran y se sienten felices de ver cómo nosotros formamos parte de ese glorioso ejército del Salvador que luchó contra el comunismo terrorista internacional que es el FMLN, que engañó y terminó con muchas familias. Y pues que hasta hoy en día las secuelas de esa guerra todavía viven en nuestras mentes. Y creo que es bueno que no las olvidemos todavía, porque todavía no se ha terminado esa guerra. Solo que esa guerra ahora es psicológica, ya no es una guerra convencional como en ese tiempo lo vivimos. Nos vemos y muchas gracias. Pásela bien bonito.